Te preguntarás por qué tenemos que encontrar un IDT si el voltaje que estamos administrando es voltaje continuo, ¿verdad? No es alterno. Existe un IDT justamente cuando abrimos este interruptor, por ejemplo. Y aquí va a existir un IDT, porque el voltaje va a fluctuar, ¿sí? No va a ser continuo. Aquí la corriente también va a fluctuar, no va a ser continua. La corriente va a fluctuar, no es continua. Entonces, por eso es que existe una función. Va a existir una IDT en ese transitorio. ¿Okay? Entonces, eso te lo voy a mostrar en un momento más. Listo, entonces vamos a hacer todo el análisis que hemos hecho en los anteriores videos en uno solo, así que me voy a saltar algunas cosas. Cuando el circuito está normalmente cerrado, entonces está entrando esta corriente de este voltaje continuo. Hemos dicho que el capacitor se abre y la bobina entra en cortocircuito. Por tanto, nos va a quedar este circuito, ¿verdad? Este. ¿Listo? Este circuito es el que nos queda. ¿Ok? Entonces miren, la bobina se ha cerrado, nos queda simplemente la resistencia de 6, la resistencia de 4 y se ha abierto el capacitor, es decir, el capacitor no entra en nuestro análisis. Entonces empezamos el análisis diciendo interruptor cerrado. Interruptor cerrado. También podemos llamar tiempo menor a 0, según nuestro esquema. ¿Listo? La idea aquí es encontrar la condición inicial y sub 0 que hemos analizado en el anterior video. Entonces la corriente acá, ¿a qué sería igual? A 10 voltios dividido entre la suma de las resistencias, entre 10, ¿verdad? Entonces la corriente inicial había sido para nosotros, ¿cuánto será el voltaje de inicio? Nota que el voltaje de inicio, acá, el B que estamos viendo, veo que va a ser B sub 0, simplemente es la corriente que pasa por la resistencia, por el valor de la resistencia. Entonces el B sub 0 va a ser igual a 6 por la corriente sub 0, es decir, por 1. Y esto es igual a 6 volts. Como siempre, para verificar vamos a dibujar nuestro esquemita para encontrar nuestras condiciones iniciales. Ok, aquí el voltaje hemos dicho que es 10. Listo. Listo, ya tenemos aquí nuestro circuito. A ver, voy a abrir, este es primero mi switch abierto y voy a colocar aquí, voy a medir en mi resistencia corriente, ¿ya? Entonces, a ver, voy a hacer correr. Ya primero 0 amperios, como puedes ver aquí no hay corriente. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar el switch. Cerramos. Cuando cerramos sube, mira. La corriente sube y está subiendo a 1 amperio, exactamente. Ha subido a 1 amperio. Mi capacitor no pasa corriente por mi capacitor, como puedes ver. Está pasando directo por la resistencia y se está yendo por la bobina, que es un corto, y se cierra el circuito. Entonces hemos calculado nosotros que la corriente de inicio va a ser 1 amperio y aquí está, correcto. Y el voltaje hemos dicho que va a ser 6, el de inicio, y aquí está, miren. Ese es el voltaje y aquí arribita dice 6 voltios. Sí, ese es mi voltaje de inicio que hemos calculado. Entonces son mis dos condiciones iniciales. Ok, entonces ahora el interruptor apenas se abre. ¿Te acuerdan? Hicimos este análisis también, podemos decir de mayor a 0. El interruptor apenas se abre. Cuando el interruptor apenas se abre, nos queda, hemos dicho, apenas se abre esto, nos va a quedar este circuito, que es una especie de tanque. Nos va a quedar el capacitor, la bobina y las dos resistencias, es decir, nos quedaría esto, este circuito, donde está obviamente nuestro capacitor, nuestra bobina. Y obviamente, si se dan cuenta acá, si nos queda solamente esta malla
yo puedo sumar mis resistencias. Mi resistencia de 6 ohmios la sumo con la de 3 y me queda una resistencia total de 9 que está aquí. ¿Listo? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Miren. Muy bien, habíamos hablado en un anterior video que cuando tenemos un circuito RLC, así como este que está en serie, RLC, entonces podemos encontrar alfa y podemos encontrar omega, ¿verdad? Y decidimos qué tipo de caso es, si es sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Puedes ver el primero de los videos, ¿sí? Entonces encontremos alfa y omega de este circuito. Ok, entonces mira, aquí está. Alfa es R sobre L, 9, que está aquí la resistencia, sobre 2 veces L, L es 0,5, es decir, es un medio o una mitad. Y este resultado da 9. Omega sería 1 sobre raíz de LC, sobre raíz 1 sobre raíz de un medio o una mitad por 1 sobre 50, que sería 0,02 faradios, ¿sí? Esto nos da 0. Entonces tenemos que alfa es 9 y omega es 10. ¿En qué caso de estos tres estaríamos? Si omega es mayor que alfa, estaríamos en el caso 3. Miren, alfa es menor que omega, entonces se tiene un caso subamortiguado. Para el caso subamortiguado, en el video 2 hemos colocado que la ecuación característica sería esta para encontrar IDT, ¿verdad? Revisen a ver el video. Entonces la ecuación característica para resolver el caso subamortiguado es esta. Tenemos que basarnos en esta ecuación. Muy bien, entonces una vez que hemos encontrado alfa y omega y sabemos qué ecuación es la que tenemos que encontrar y sabemos que es un caso subamortiguado, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores, las raíces de mi ecuación. ¿Recuerdan? Estas dos raíces, S1 y S2, que son de una ecuación cuadrática que hemos nosotros deducido de una ecuación diferencial. ¿Recuerdan? Estas son las raíces que tenemos que encontrar. Bien, entonces reemplazamos nuestros valores de alfa y omega acá y tendríamos las siguientes raíces, ¿verdad? Una positiva y la otra negativa. Aquí están ambas, S1 y S2. Esta es la ecuación y reemplazamos. Miren, colocamos 9, que sería alfa, que está aquí arriba. Aquí 9 y 10, ¿no ve? Aquí abajo están, miren, 9, y aquí obviamente está 9 al cuadrado y 10 al cuadrado. Dándome como resultado final, una vez que hago operaciones aquí, entonces me da este resultado, que es donde J obviamente es un imaginario, ¿no? Esto me ha dado un resultado imaginario, por eso es subamortiguado. Listo, entonces vamos a utilizar este último resultado para poder hacer un reemplazo en esta ecuación. ¿Cómo? Es como si aquí el resultado simplemente fuera menos alfa más menos J omega sub D. ¿Listo? Omega sub D. A ver. Omega sub D. ¿Ya? Es como si tuvieras ese resultado. En otras palabras, este alfa sería 9, el 9 que está aquí arriba, y este W sub D sería 4.359. Simplemente necesitamos cambiar los números. ¿Cómo hacemos eso? Entonces reemplazamos en esta ecuación, en esta de aquí. ¿Cómo? A ver, IDT igual, en vez de colocar E elevado al... Vamos a mantener todos los signos, por favor, todos los signos. Solamente nos vamos a prestar de acá, de estos dos, nos vamos a prestar los números, ¿ya? Entonces, E elevado a la menos alfa, aquí, ¿cómo sería? A ver, tendríamos E elevado a la menos alfa. Miren, aquí alfa, acá es 9. Entonces, en lugar de alfa, colocamos 9. ¿Listo? ¿Qué más nos dice? Abrimos paréntesis, B1. Ya, vamos a colocar B sub 1, dice. Entonces mantendremos así, B sub 1, coseno de omega D. Omega D, aquí está, miren, es 4.359.
Entonces 4.359. Mantendremos con punto 35.9. ¿Listo? ¿Qué más dice la ecuación? Más B2, B sub 2, ¿sí? Seno de omega D otra vez, que es 4.359. Esto por T. Acá también, ¿no? Coseno de 4.359 por T. Y listo, ya tengo mi ecuación. Ahora lo único que nos... Bueno, ya tenemos la ecuación característica. Lo único que nos faltaría encontrar es los valores de la constante B1 y la constante B2. Las condiciones iniciales que tengo que encontrar... Voy a subir esto un poco. Acá. Las condiciones iniciales que tengo que encontrar están dadas y sub 0, y también tengo que encontrar la derivada de esa i sub 0, ¿ok? Y también tendría que encontrar la derivada, ¿verdad? La primera derivada de i sub 0. La primera derivada de i sub 0 respecto del tiempo. Entonces tengo que encontrar estas dos condiciones iniciales, son las que me interesan. ¿Okay? De hecho, ya la primera condición, vamos a ponerla más aquí, i sub 0 va a ser igual a b sub 1. B sub 1. Porque sabemos, ¿no? A b sub 1. Y nosotros hemos calculado ya aquí arriba, aquí está, miren, i sub 0 y es 1 ampere. Entonces, de hecho, quiere decir que ya b sub 1, permítame borrar estito, sería 1 amperio. Entonces, para calcular, ya tenemos b sub 1. Para calcular b sub 2, tenemos que encontrar la derivada, la condición inicial derivada de la corriente en un i sub 0. Entonces de acá tenemos que sacar su derivada y reemplazar en t por 0, ¿no? El tiempo en 0. Para continuar con mi análisis, voy a copiar este circuito y lo voy a poner aquí abajo, ya para que hacer un análisis de mallas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero que digo? Sabemos que el voltaje en el inductor, a ver, el voltaje del inductor, ¿a qué es igual el voltaje en el inductor? El voltaje en el inductor, ¿a qué es igual? Sabemos que es igual al valor del inductor por la derivada, ¿verdad?, de la corriente. Voltaje de la corriente inicial respecto del tiempo. Tenemos ese primer dato, ¿verdad? El voltaje del inductor es el valor del inductor por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, continuamos aquí, vamos a poner punto y coma. Despejamos lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? La derivada. La derivada de la corriente sub 0 respecto del tiempo va a ser igual a que, si despejamos, va a ser igual al voltaje de la bobina. Hemos dicho, ya hemos hecho esta parte en el anterior video, estoy solamente repitiendo. Ok, la bobina dividido entre el valor de la bobina también, ¿no? Listo. Por supuesto, el valor de BL tiene que ser el valor de sub L inicial, ¿verdad? Tendría que ser el valor de sub L inicial. ¿Sí? Entonces hago mis ecuaciones de mallas de acá por Kirchhoff. Entonces por mallas tendríamos el voltaje inicial, es decir, este voltaje B que nosotros vemos aquí es el voltaje inicial, ¿verdad? El voltaje que ahorita está almacenado en el capacitor, ese es nuestro voltaje inicial. ¿Va a ser igual a qué? Tiene que ser igual al voltaje que cae en la resistencia más el voltaje de la bobina. Entonces va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje, esto ya lo hicimos por si acaso, más el voltaje que cae en la bobina. Estoy redundando, pues ya hicimos en un anterior video.
¿Listo? Entonces de aquí despejamos el voltaje de la bobina. El voltaje de la bobina va a ser igual a el voltaje sub 0, el voltaje inicial menos el voltaje de la resistencia. ¿Listo? El voltaje de la resistencia. Calcularemos rapidito. B sub L va a ser igual a ¿cuánto? El voltaje inicial. El voltaje inicial 6, ¿verdad? El voltaje inicial es 6 menos el voltaje del resistor. El resistor es la corriente inicial, que es 1 amperio. Aquí está, aquí también podemos ver 1 amperio, la corriente inicial, ¿sí? 1 por ¿cuánto? 1 por la resistencia, ¿verdad? 9. Listo. Esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a ¿cuánto? 6 menos 9, 3, ¿verdad? Menos 3 volts. ¿Sí? Ok, como ya tenemos el voltaje de la bobina, podemos calcular nuestra derivada de la corriente inicial respecto del tiempo, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Hemos dicho que es igual al voltaje de la bobina menos 3 dividido entre L, el valor de L 0,5. Entonces esto que es igual a menos 6 amperes por tiempo, por segundo, amperes por segundo. Listo. Ahora, ¿se acuerdan de este resultado que hemos sacado? Este resultado, tenemos que encontrar su derivada. A ver, ¿cómo sería la derivada respecto del tiempo de esto? Veamos cómo podemos hacer. Ok, a ver, veamos. La derivada de la corriente respecto del tiempo, ¿a qué sería igual? Sería igual, primero, a la derivada del primer miembro, que sería E a la menos 9t. Entonces esto sería menos 9 por E a la menos 9t, ¿sí? Por todo lo demás. O sea, copiamos esto, ¿no? Por el segundo miembro. ¿Sí? Además, explicarte derivadas ya deberías saber, ¿verdad? Ahora, la derivada del segundo miembro. Entonces es el primero, que sería esta vez esto. ¿Sí? El primero sería E a la menos 9t. Se deja ese miembro como está. Y ahora sí derivamos el segundo miembro. El segundo miembro sería B1 coseno de 4.359. B1 sale de la derivada. B1 sale de la derivada. B1. La derivada del coseno sería menos seno. Entonces colocaremos el menos acá. Menos seno de 4.359t. ¿Listo? Ok. Por la derivada de lo que está aquí adentro, por la derivada de esto, de 4.359t. La derivada de eso es simplemente 4.359. Entonces lo voy a poner debajo, de atrás de B1, ¿ya? 4.359. Así quedaría ese miembro. Ok, luego más la derivada de esto, de esta parte, ¿sí? Que sería B2 sale de la derivada. B2 sale de la derivada, B sub 2. La derivada del seno, coseno, 4.359t. Por la derivada de lo que está dentro, por esto, esta partecita, que sería 4.359. Lo voy a poner aquí, 4.359. ¿Listo? Entonces me quedaría finalmente eso. Ya está. Esa sería mi derivada. Listo, ya tengo mi derivada. La derivada de este miembro es esto, ¿sí?
Entonces la voy a copiar aquí y simplemente tengo que reemplazar por la derivada de inicio. Todas las t's les pongo 0. Entonces aquí en lugar de t le voy a colocar 0 y le voy a borrar la t. Aquí en lugar de t le voy a poner 0. Aquí en lugar de t le voy a poner 0. Listo, aquí también todo 0. Todas las t's obviamente en condición inicial cuando el valor sea 0. Listo. Acá también, acá también. Listo, todo en 0. Ok, entonces, ¿se acuerdan que este valor de la de condición inicial ya lo hemos encontrado? Nuestra condición inicial. Aquí está, miren. Y nos ha salido menos 6. Entonces, vamos a colocar acá, empezaremos así. Este valor es menos 6. Igual. Aquí, 9 por 0 es 1, e elevado a la 0 es 1, entonces 1 por menos 9 será pues menos 9. Listo. Por coseno de 0 es 1, nos queda b1. Nos queda b1, ¿sí? Ahí está. Más, ¿verdad? Más seno de 0, este seno de 0 es 0, todo es 0 entonces aquí, más 0. Listo. Más. Más 0. Entonces ahora sí, más. Otra vez aquí, 9 por 0 es 1, e a la 0 va a ser 1. No nos interesa. Vamos a colocar simplemente paréntesis, no nos pasa por aquí. El seno de 0 es 0, multiplicado por todo esto va a ser 0. Entonces aquí 0, más este más de aquí, por si acaso, aquí ya estoy, este más de aquí, lo colocamos. ¿Sí? Coseno de 0 es 1, multiplicado por esto nos da 4,359 por B2. Por B2. ¿Sí? O B sub 2. B sub 2. Y listo. Eso sería. Ahora hacemos algunas operaciones. Menos 6 va a ser igual a menos 9 multiplicado por B1, por B sub 1. B sub 1. El 0 es 0, no nos interesa. Más 4.35 9 B2 B sub 2. ¿Listo? Ahí está, ya lo hemos achicado. Ahora, ¿cuánto es B1? Hemos dicho que B1, este valor, también lo hemos calculado acá, ¿verdad? Aquí está, miren, es la corriente de inicio, B1, 1 amperio. Entonces, acá, ¿qué nos va a quedar? Nos quedaría menos 6, había sido igual a menos 9, porque B1 es 1, más 4.359 por B2, o B sub 2. B sub 2. Listo. Entonces ahora simplemente despejamos B2. ¿Sí? Despejamos B2. Y decimos entonces que B2, perdón, va a ser igual a ¿cuánto? A menos 6 más 9. Vamos a poner entre paréntesis. Menos 6 más 9, ¿sí? Dividido entre 4.359. 0,688. 0.688. Ese es mi valor de B2. Listo. Entonces ya tengo mis valores constantes, ¿no? Aquí está mi ecuación característica que he sacado. Aquí está, la voy a volver a copiar. La vamos a poner aquí abajo. Esta es mi ecuación característica. Y ya tengo B1. B1 hemos dicho que es mi constante B1. Aquí está, hemos dicho que es 1. ¿Listo? La vamos a reemplazar. La reemplazaremos. Como es 1, ahí nomás, ¿no? Y mi constante B2, aquí está, 0,688. Entonces la vamos a reemplazar.
y le vamos a poner 0,688 y listo, ya tendría completa mi ecuación, la ecuación de I sub t que me está solicitando el ejercicio. Sería este. ¿Ok? Muy bien, nuestro simulador no nos va a mostrar ahorita lo que quisiera mostrar, el transitorio que se produce. Miren, voy a abrir el switch y ese cambio de estado parece natural. A ver, fíjense, este cambio de estado, este cambio que está aquí viendo, que están viendo, es un cambio natural, ¿no? Parece que va directo a cero, pero no es así. Para mostrarte el efecto realmente, voy a cambiar esta resistencia, le voy a cambiar de valor, ya le voy a poner una, solo para mostrarte el efecto, le voy a poner un valor de 500 miliamperes, de miliohmios. Veremos, le voy a poner un valor de 500 miliohmios. ¿Listo? Y veremos el efecto que produce. Vamos a ver, voy a cerrar el switch. Listo, a ver, ahí ya está generándose la corriente. Miren, ahí se genera ya la corriente. Está alrededor de los casi 2.2 amperios. 2.22, sí, es lo que marca aquí exactamente. Ahora voy a hacer la transición a cero, ¿no? Es decir, voy a abrir mi switch. Miren, acabo de abrir mi switch y miren qué es lo que pasa. ¿Se ubicaron? Este cambio de transición, este cambio transitorio, este es un transitorio, ¿verdad? Es una transición entre el nivel que había y entre el nivel de cero, que ya no va a estar, se va a descargar, ¿verdad? Mi bobina. Entonces miren esta curva que se genera al abrir mi switch. Esta es una curva que los ingenieros electrónicos en sus diseños tienen que tener muchísimo cuidado. Y esta curva es la que acabamos de encontrar. Entonces miren, esta es la ecuación que hemos encontrado, ¿sí? Con 6 ohmios acá. Y esta es la curva con 500 miliohmios, pero para temas demostrativos hemos puesto esto. La curva que hemos demostrado es esta. ¿Sí? Esa curva es la que nosotros hemos demostrado. Toda esta curvita. ¿Ok? Con esta, nosotros demostramos con esta ecuación de corriente. ¿Ya? Esta es la corriente que está en la bobina, por si acaso acá. O la corriente que circula por toda esta malla, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, esto es lo que hemos demostrado matemáticamente. Esto es lo que acabas de hallar. ¿Ok? Espero que te haya servido. Te voy a dejar el documento para que tú puedas hacer un ejercicio también y puedas demostrar con el simulador pues lo que acabamos de ver. ¿Ok? Un fuerte abrazo.